El llamado Mayo Feminista de 2018 en Chile vino a ser un punto de inflexión. Las estudiantes se movilizaron por una educación no sexista y contra todas las formas de violencia hacia la mujer, contemplando, por cierto, respuestas más activas por parte de las instituciones de educación superior. Y las universidades respondieron. Se generaron políticas integrales de prevención de violencia y acoso sexual, junto con medidas antidiscriminatorias, y de esta manera se convirtieron en instituciones pioneras en políticas tendientes a la igualdad y fin de abusos debido al género. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Dentro, por supuesto, de estas instituciones pioneras está la Universidad de Santiago de Chile. Y esto, mira, hay una instancia bien interesante que te quiero comentar, que es que a través de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación, se dio cierre, la semana pasada, me parece, sí, a la primera versión del curso Convivencia Universitaria y Masculinidades, que convocó a casi 50 académicos y funcionarios del plantel. Y nosotros acá desde la radio vimos también cómo nuestros compañeros iban a estas clases que le llamaban simplemente masculinidades. Y hoy quisimos invitar a uno de los profes que estuvo ahí guiando, ayudando, apoyando e interpelando a nuestros compañeros. Estamos con Rodrigo Lara Quinteros, psicólogo de la USACH, doctor en psicología y experto en temas de diversidades y disidencias sexuales, uno de los profesores que impartió este curso llamado Convivencia Universitaria y Masculinidades, como te decía, dirigido tanto a funcionarios como a académicos de nuestro plantel, junto a Claudio Duarte. Exacto. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. ¿Cómo fue el cierre? ¿Qué sensación les quedó? Ya vamos a hablar de lo que fue el curso, pero más allá del evento, de los pancitos y los discursos que son propios de una instancia así. ¿Cómo te sentiste tú respecto a lo que fue esta iniciativa de compartir y de interpelar sobre todo? Me pareció sumamente importante poder visualizar. Yo pertenezco a esta casa universitaria desde hace mucho tiempo. Estudié acá, he trabajado acá. Sí, USACH, de psicología. Y por primera vez veo una instancia como esta. En lo particular, el cierre me pareció una instancia súper significativa porque creo que este campus tiene, una de las riquezas que tiene es que es un campus único y por ende permite que las personas puedan ir construyendo, claro, una comunidad más afiatada. Entonces me llamó mucho la atención que estuviesen las autoridades también validando y reconociendo estos procesos de forma permanente. Creo que fue bien significativo observar eso en la ceremonia final. Rodrigo, voy a pedir aquí técnicamente que si nos pueden bajar porque hay un retorno interno que aparece un eco para que no nos moleste escucharnos a nosotros mismos. La idea es que nos escuchen nuestros auditores de Frecuencia Pública. Okay. A ver, y quiero partir, antes de hablar de lo que fue el curso, cómo lo guiaron, de algunos conceptos. Se ha hablado mucho en el último tiempo de lo que es la visión oriental de la energía yang y la energía yin, que es independiente del género y por supuesto de las preferencias de todo tipo. Estamos hablando de energías que están presentes en los seres humanos. Y la yang, que es la masculina, la entendemos como activa, tiene una temperatura distinta, se muestra al mundo, ¿no? Exterioriza, puede ser incluso más competitiva, pero no necesariamente ahí, digamos, que vaya a la guerra, eso ya otra expresión. Claro. Y la energía yin, por el contrario, es más pasiva, introvertida, etc. Entonces, cuando hablamos de masculinidades, hoy, en esta época, ¿qué se entiende? Me parece súper importante rescatar de que no estamos hablando justamente de masculinidad, sino que hablamos de masculinidades. Primero. Eso, claro. Plural. Entonces, exacto. Entonces, desde ahí podemos reconocer que existen múltiples formas de habitar esa construcción. La masculinidad, en términos muy generales, tiene que ver con todas aquellas construcciones que se suponen como esenciales o propias de los varones. ¿Ya? Y en un principio, digamos, previo a la inauguración de los estudios de masculinidades a fines de los 80, principios de los 90, el varón ocupaba una posición que era bastante única. O sea, eso siempre, pero, pero una posición bastante unívoca, digamos. Como todo hombre es un hombre hegemónico, un hombre, digamos, que tiene estas características o que cumple con este patrón. Sin embargo, después se empieza a partir del concepto de masculinidad hegemónica, que reconoce como el lugar central que tienen estas construcciones más tradicionales, asociadas a la racionalidad, a la competitividad, a la supresión de ciertas emociones, se empieza a reconocer
reconocer que existen otros repertorios de masculinidad también, ¿ya? No todo el mundo es la masculinidad del libro, digamos. Hegemónica. Hegemónica, claro. Entonces, ¿Cómo podrías describir esa masculinidad del libro que estuvo imperando y que también tanto nos duele a todos como sociedad? Claro. La masculinidad tradicional creo que es una masculinidad que está basada en los principios de racionalidad, en una serie de mandatos basados, por ejemplo, en sostener el privilegio, en procrear, en proteger a los otros, pero desde una perspectiva... El proveedor. El proveedor, justamente, que le ha dado sentido a la trayectoria de vida de muchos varones a lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando eso se les quita, se derrumba, digamos. Entonces, resulta importante también destacar cómo existen estos repertorios que son los deseables, digamos, para los varones, pero también existen otros, digamos, como alternativos a ellos, que tienen que ver quizás con la competencia per se no es mala, por ejemplo. No, sin embargo, supuesto. tiene que ver con cómo yo me relaciono con los otros, cómo los avasallo, lo negativo, digamos. Lo mismo la protección. La protección es fundamental, pero ¿desde dónde estamos entendiendo la protección? ¿Desde solamente aquí está mi manada y yo desde la fuerza protejo? ¿O también desde la emocionalidad puedo proteger o puedo contener ese núcleo familiar, por ejemplo? Y en todo este espectro o abanico de las masculinidades, Rodrigo, como también la hegemónica que muchas personas encarnan, ¿no? Muchos hombres y mujeres también, en el sentido de validarla, de desearla incluso. ¿Cómo están interactuando hoy? En tensión, porque se habla mucho de esto de estar pisando sobre huevos. Exacto. ¿No? De ahí muy delicado respecto a los temas, sobre todo... Perdón que use la palabra, enfrentándose al feminismo o a las mujeres cuando se habla de igualdad de género, como que si no estuvieran incluidos los hombres. Claro. O sea, efectivamente es un escenario bastante complejo, sobre todo considerando los cambios, digamos, que se han dado y las interpelaciones sociales que se han dado en los últimos años desde los feminismos, desde las diversidades sexuales. Creo que es difícil, quizás no imposible, pero es difícil encontrar a una persona que habite, digamos, esa masculinidad hegemónica al 100%. Las personas nos estamos enfrentando permanentemente a procesos de tensión y, por ejemplo, no sé... Quizás... Y ternura, como diría Pedro Uribe. Claro. ¿Cómo puedes, no sé, en paralelo tener prácticas quizás sumamente democráticas, igualitarias en ciertos espacios, pero en otros espacios cuesta mucho más desmontar quizás esos preceptos de la masculinidad hegemónica? Sobre todo en el plano de lo íntimo. El plano familiar es un espacio que es bastante resistente. Entonces, como tú bien decías, creo que es importante destacar que esta masculinidad efectivamente habita principalmente en varones, digamos, o en personas que han sido socializadas como tal. Sin embargo, también en las mujeres y en las diversidades también habitan algunas de estas construcciones. Sobre todo, por ejemplo, en las diversidades, esta masculinidad sirve mucho como referente igual, pese a que uno no la vaya a cumplir quizás, o sea, para nada a cabalidad, igualmente se constituye en un referente y también en un foco de discriminación si es que tú no lo cumples, por ejemplo. ¿Sientes que las masculinidades están no solo en el espacio del poder incluso yo diría del espacio público, que podríamos decir que es político, no partidista, sino político en cuanto a calidad de ciudadano, y en lo erótico o en lo íntimo, como tú señalas, donde está siendo más cuestionado? Sí, o vincular, pero también en lo erótico porque no saben cómo moverse. Exacto, claro, por ejemplo, o sea, desde lo público el cuestionamiento es bastante claro, digamos, desde cómo se habita también el poder, que se entiende. Yo creo que hay una cuestión también que hemos visto históricamente, por ejemplo, la valoración que se hace de las autoridades respecto también a cómo se tienen que poner los pantalones, estas imágenes masculinas, pero también el cuestionamiento está en lo íntimo respecto a cómo se viven, por ejemplo, las relaciones de pareja. Actualmente, por ejemplo, este tema de la violencia en el pololeo, resulta una cuestión bien importante que se está cuestionando justamente desde la masculinidad, de estos preceptos de la necesidad de controlar, de cómo se vive la sexualidad también, qué partes, por ejemplo, cómo se habita la sexualidad en términos de no solo lo penetrativo, sino que también, que es como muy propio también de esta lo construcción. Masculino, claro, la imagen más fálica, ¿no? de una relación.
Ya vamos a adentrarnos en el curso que se realizó acá en la USACH Rodrigo Lara Quintero, pero quiero detenerme. ¿Cómo ves estas polaridades que se están dando en relación también a ciertos grupos que, por suerte, son minoritarios, que se resisten justamente a estos cambios, que se ponen más agresivos con discursos de odio y acciones propiamente tal, Claro. Y no solo con femicidio, que puede ser, digamos, la más extrema, sino todos los ataques a la comunidad LGBTIQ+. Y además te quiero, de luego, pensar en una cultura, en una cultura popular, masiva, artística, musical, que sigue a través de la música urbana, independiente que nos guste o no el sonido, generando estos patrones de cosificación y sobresexualización, porque todos somos seres sexuales, por supuesto, en la música, en las letras, en lo que es la entretención. Partamos con la polaridad que se está dando. Sí, a mí me parece que esta polaridad, digamos, es un síntoma también del estado de confusión que se produjo, yo creo que en la mayor parte de los varones frente a todos estos cuestionamientos. De hecho, hay una investigación de Jones y Blanco, que son dos investigadores argentinos que trabajan y sistematizan, por ejemplo, las reacciones de los varones frente a la movida de los feminismos. Y podríamos encontrar respuestas desde la aceptación. Hay uno y otra es la retirada, ¿no? Exacto. Perdón, que estoy entusiasmado con el tema. Ya, te dejo, Rodrigo. No. Claro, desde el poco replegarse, sí, desde el invisibilizarse, desde construir una máscara como para poder sobrevivir sin ser cuestionado en todos lados, desde también apañar y por supuesto apoyar los procesos de movilización desde distintos lugares. Algunos quieren más protagonismo, otros asumen su lugar más secundario, pero sobre todo también se da una respuesta de backlash, una respuesta violenta, que también resiste y que en el fondo culpa finalmente a la posición actual de los varones, que se asume casi como en vez de misoginia, una androginia, creo que se llama. Sí, androginia. Exacto. Entonces empieza a resignificarse y revivirse también como estas respuestas de los varones. O sea, quizás los varones no necesariamente van a tener respuestas explícitamente violentas en lo público, pero por ejemplo actualmente se está viendo un fenómeno mucho más de violencia en los espacios digitales, por ejemplo. Entonces, la cibervenganza contra ciertas mujeres, la producción, por ejemplo, de harta cobardía ya. Exacto, sí. Sí, y también está pasando lo mismo con las diversidades. Yo creo que los discursos de odio frente a estos cuestionamientos y a estas interpelaciones empiezan a aumentar y se empiezan lamentablemente a instalar y validar. Entonces, los procesos sociales jamás son lineales, nunca el cambio va en una dirección, sino que es una tensión y una lucha constante. Música urbana, ¿qué te parece? ¿Ves algo? Yo lo veo nada más porque soy boomer y soy viejita y veo estas letras, porque en realidad, insisto, lo de la música es cosa de gusto, la sonoridad, ¿no? Pero en el lenguaje, en las expresiones, incluso también en el baile, aunque yo también debo reconocer que la lambada era de cuando yo era chica, a propósito de la corporalidad, que eso está perfecto, pero hay unas letras hoy que vemos que aluden explícitamente al coito, a la penetración, a lo fálico y a hablar también explícitamente, casi caer lo porno, de la corporalidad de las mujeres. Sí, o sea, yo creo que el machismo, digamos, en la música siempre ha estado. De hecho, cuando aparecen estos análisis, también aparecen análisis que destacan, no sé, letras de los Rolling Stones o letras de otras bandas que también tienen, digamos, como sentidos bastante misóginos. Pero a mí lo que me preocupa en particular como de los mensajes que quizás se expresan en estos estilos de música, tiene que ver también la apología a la violencia, digamos, como las armas, digamos, aparecen normalizadas, la cosificación de los cuerpos, efectivamente, como tranza, digamos, el cuerpo de las mujeres aparece ahí, y también tiene eso, bueno, yo creo que igual más que solo sancionarlo, hay que tratar de comprender un poco desde dónde vienen estos mensajes, porque también estas construcciones son construcciones que han permitido también quizás a estos varones legitimarse en los espacios donde estos habitan, digamos. O sea, quién es más fuerte, quién tiene más armas y quién las ostenta. Como la narcocultura, digamos. Esas narrativas también. Exacto. Independiente que no pertenezcan al crimen organizado o al narcotráfico propiamente tal, hay un discurso que se asemeja mucho a eso. Exacto, que básicamente es la ostentación del poder. Exacto. Y a tu juicio, digamos, este mayo feminista que hablamos del 2018, ¿qué vino a poner sobre el tapete, sobre todo dentro de las y los estudiantes o los campus universitarios, y pensando en la USACH?
Sí, me parece que lo central fue sacar de lo privado y poner en lo público las múltiples violencias que se vivían y viven en los espacios universitarios. Estas experiencias de acoso que a veces estaban en terrenos más bien sutiles, otros también bastante más explícitos, prácticas bastante más claras de violencia, pero hay otras experiencias que fueron quedando en el plano de lo privado y ahí guardaditas en cajitas marcadas por vergüenza, por el miedo también a que no se le va a dar represalia, justamente, que no se le va a dar validez a tu relato. Entonces, me parece que eso sale. Y ahí, digamos, se desestabilizan profundamente, creo, las relaciones al interior de la universidad, de las universidades, y creo que hasta el día de hoy eso sigue reverberando y teniendo consecuencias en las formas en que nos relacionamos. O sea, creo que fue muy, muy importante y muy profundo, pero en paralelo también había mucha emocionalidad ahí. Claro. Y eso desestabiliza de alguna u otra forma las relaciones. Rodrigo, bueno, hablemos cómo fue pensado, cómo se bajó el operativo, cómo fue la dinámica de este curso de convivencia universitaria y masculinidades acá en la USACH. Quizás una de las características centrales que teníamos bastante claro junto con Claudio Duarte, mi dupla en aquel espacio, tenía que ver con promover espacios que no fueran exponer teoría de masculinidades, sino que más bien poder encarnar esa conversación. Ambos compartimos el diagnóstico de que cuando se trabajan temáticas de género, el acento se pone principalmente en las mujeres, si es que se ponen las diversidades y disidencias sexuales, pero los varones en general no son involucrados, no son partícipes de estos espacios. Entonces, para nosotros era muy importante generar talleres, o sea, más que clases, talleres, donde con cantidades de personas que pudiesen permitir el involucramiento y la participación y cuyo enfoque estuviese situado, claro, en compartir algunos elementos teóricos, pero más bien vincularlos a las experiencias personales y trayectorias laborales de las personas con las cuales estábamos trabajando. Ese era el sello vital. Y de alguna u otra manera nosotros también nos enfrentábamos, teníamos una hoja de ruta más o menos clara de cómo trabajar, primero desde un diagnóstico, desde poder caracterizar las relaciones y desde ahí los conflictos que se viven en el espacio universitario, pero también íbamos permanentemente monitoreando y adaptando las actividades y los focos a lo que las personas nos iban proponiendo, a sus preocupaciones. Entonces creo que fue algo bien dinámico. Pese a que había una columna vertebral más o menos establecida, el trabajo también se fue estructurando en el camino. Y por lo que entiendo, Rodrigo, se salen entonces de la lógica vertical, ¿no? Que también es muy propia de un masculino, donde uno dicta, el otro escucha, acata la orden, ¿no? La autoridad pensada desde ahí. Totalmente. O sea, la idea es ser uno más de los participantes, facilitar los procesos, pero también poner nuestra experiencia ahí, digamos. O sea, una de las cosas importantes que rescatamos también junto con Claudio era esta idea de trabajar desde el taller. O sea, uno tiende a pensar de que los talleres de masculinidades ponen su énfasis principalmente en la relación que tienen los hombres con las mujeres, pero aquí también el foco estaba puesto en la relación que tienen los hombres consigo mismos, claro. Con otros varones, que eso exacto, donde hay bastantes complejidades en términos de la socialización, cómo se instala, por ejemplo, el humor como una manera de tramitar las emociones, y también con las diversidades sexuales. Qué bueno eso, de tramitar las emociones, qué interesante. Me gustaría que ahondaras en ese punto porque, claro, los chilenos en general, ¿no? Esto sin distinción, por supuesto, ni siquiera de género, tampoco de clase social y ni de edades. Por lo general hemos sido siempre poco frontales, bastante eufemísticos, muy del cagüín, ¿no? Y no es que otras sociedades no lo hagan, pero no enfrentamos nuestras problemáticas o nuestro sentir, menos nuestro sentir, nuestra emocionalidad para con los otros, ni con nosotros mismos. Entonces, el humor aquí juega un rol fundamental. Somos los secos para los memes, vimos las pancartas maravillosas y lo poético también ingenioso que podemos ser los chilenos a propósito del estallido social, pero usamos esa misma herramienta para escondernos, para causar daño, para mostrar nuestras inseguridades. Hablemos un poquito de ese mecanismo.
Ujú. Sí, yo cuestionaría, o sea, los memes me parecen una cuestión No, súper geniales, interesante. ¿no? Yo también, ¿ah? Sí, sin duda. Claro, ahí los usos y las direcciones que tienen pueden ser muy diversas y Como efectivamente... toda herramienta. Exacto, pero en particular a mí me gustaría mucho cuestionar el lugar que tiene el humor humillante en la socialización masculina, porque hay que recordar que la homofobia es una cuestión que es estructurante de la configuración de la masculinidad. O sea, dentro de la masculinidad se te dice tú no tienes que ser marica, no tienes que ser mujer, no tienes que ser femenino, infantil, aquello que te fragilice. Entonces, dentro de los grupos, la homosociabilidad, los grupos de varones, se instala esto como una supervisión heterosexual, como le digo yo, como una manera de estar permanentemente regulando que el otro no salga de esos patrones. Entonces, cuando un hombre desea instalar como otros repertorios, otras prácticas, desde los grupos de pares también se le regula, se le cuestiona. A veces hay un simple sonido que puede ser, por ejemplo, el eso. Ah, sí, clásico. Yo no lo he escuchado, eso sí, hace bastante tiempo, por suerte. Pero estuvo presente. Yo hace menos. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Todavía? Sí. ¿En serio, Rodrigo? Sí, yo creo que sigue de repente entre medio broma, medio en serio. Yo creo que sirve justamente este tipo de bromas como para quitarle la importancia quizás a lo que hay de fondo de ello. O sea, a este cuestionamiento de fondo yo lo transmito a partir de una broma que en el fondo busca regular también, busca mantener el orden de las cosas. Entonces creo que el humor ha sido bastante... el humor humillante, en realidad, ha sido bastante estructurante un poco esta socialización tradicional de lo masculino. Y en esta misma línea, a propósito del humor que puede disfrazar justamente esa violencia, maquillándola, ¿por qué no es conveniente hablar de micromachismos? La noción de micromachismo, en algún momento Luis Bonino, que es el psicólogo que la incorpora, digamos, la utiliza como para poder relevar algunas prácticas machistas que no son aquellas expresiones evidentes como la violencia física o psicológica más explícita, más cruda, pero que de alguna u otra forma igual tienen prácticas, digamos, más sutiles que tienen tintes machistas. ¿Puedes dar un ejemplo? Claro, por ejemplo, el mansplaining, el hecho de cuán sutil es eso. ¿Qué quieres que te diga? Aquí lo dejo nomás. Como ese deseo, por ejemplo, de sobreexplicar las intervenciones de las mujeres. Sin embargo, justamente empiezan a haber tensiones cuando tratamos quién jerarquiza lo que es un micro machismo. Claro. Entonces, ese es un concepto que abre una caja de Pandora donde tú después puedes encontrar otras personas diciendo no, pero si esto es micromachista, cuando en rigor es claramente una práctica machista pura y dura. Entonces, el micromachismo ayuda a visibilizar prácticas más sutiles, pero en paralelo supone la complejidad de que tú puedes menospreciar o menos valorar prácticas que son sumamente complejas, digamos, como micromachistas, ¿ya? Absolutamente. Vamos a seguir conversando con Rodrigo Lara Quintero, psicólogo de la USACH, doctor en psicología, a pesar de lo jovencito que es, y experto en temas de diversidad y disidencias sexuales, uno de los profesores que impartió el curso acá en la USACH, Convivencia Universitaria y Masculinidades, que está dirigido a funcionarios y académicos de nuestra casa de estudio y que puede ser una muy buena instancia para ir generando, por supuesto, también esta reflexión, pero esta masa crítica para que cambiemos como sociedad. Vamos a la música y ya regresamos con más Frecuencia Pública. Y continuamos nuestra conversación acá en Radio USACH por Frecuencia Pública sobre convivencia universitaria, pero social en general, porque las universidades son un reflejo, de hecho, de algo más mayor. Y sobre todo puntualizando en las masculinidades, que como bien decía uno de los profesores de este curso que nos acompaña esta tarde, Rodrigo Lara Quinteros, doctor en psicología y experto en temas de diversidades y de ciencias sexuales. Bueno, las masculinidades vienen justamente a mostrar todo el abanico de las posibilidades de habitar el masculino o esa energía también que corresponde a un patrón cultural y también epocal. Claro. Rodrigo, volvamos al curso, porque hablábamos, terminando la primera parte de la conversación, que claro, lo que se genera acá, como un curso que ofrece, un taller, como tú bien señalabas, la universidad, es algo que se va a replicar o que se va a poner en práctica o que va a generar tensión fuera del campus, ¿no? Y fuera también de este ambiente.
en lo familiar, en lo vincular, porque ahí quizás están los mayores espejos de la vida, y con otros pares. Exacto. Entonces, quiero partir en realidad con cómo ustedes observaron a estos masculinos, a estos compañeros, algunos profesores administrativos, académicos, qué sé yo, que ingresan de distintas edades además, que ingresan a este taller, yo no voy a decir obligados, pero invitados, ¿no? Invitados. Claro. A lo mejor alguno se sintió ahí. ¿Con qué disposición llegaron? ¿Qué es lo que vieron al inicio? Y si vieron un punto también de inflexión o algunas diferencias de cuando salieron, aun cuando es intensivo, pero algo queda dando vuelta, ¿no? Partamos como una suerte de diagnósticos o de este como experimento social también, donde ustedes dicen, oye, mira, qué interesante que la gente joven también puede ser muy reaccionaria y conservadora, o por el contrario, podemos ver, no sé, gente mayor que bastante, digamos, interesada en cuestionarse de cómo ha estado viviendo toda su vida. Igual puede ser, digo yo. Claro. Efectivamente, las motivaciones y la disposición fue diversa, pero yo la caracterizaría como bastante positiva. Igual, o sea, habían personas que voluntariamente accedieron a este espacio, otras personas que fueron invitadas, digamos, por su jefatura. Sin embargo, creo que la disposición era bastante abierta. Yo he tenido otras experiencias en las cuales las resistencias como que se viven desde el primer minuto, así como donde empieza a fluir este humor que te comentaba. Sin embargo, en la experiencia que tuvimos acá en la universidad, creo que hubo una apertura y una disposición bastante favorable y que facilitó bastante el trabajo, ¿ya? Creo sí que aparecen, digamos, algunos elementos como lo generacional como un elemento importante. O sea, los grupos con los cuales trabajamos tenían una mixtura, digamos, generacional, personas más jóvenes, personas más mayores, y también los backgrounds y los procesos eran bastante distintos. O sea, por ejemplo, no una relación de equivalencia total, pero las personas, digamos, más mayores reconocían en sus trayectorias de socialización, digamos, patrones bastante más rígidos de masculinidad, y las personas más jóvenes seguían reconociendo estos patrones, lo que te da cuenta de que el continuum se mantiene. Sin embargo, también aparecían otros repertorios que cuestionaban más explícitamente las construcciones de masculinidad en su vida. Entonces estaban un poco más sensibilizados en algunos casos. Sin embargo, lo que yo pude observar es que había un diagnóstico que era, por una parte, atemorizante en términos de que se vive bastante cuestionamiento, se vive bastante cambio, pero ¿qué puedo hacer yo frente a eso? Como que había bastante, no resistencia, pero sí una percepción, digamos, de no saber muy bien qué hacer, como pisar huevos, como apareció bastante esa analogía, digamos, cómo podemos transitar quizás desde el estar vigilándonos y quizás privándonos de relacionarnos, transitar hacia una postura bastante más propositiva de cómo tenemos que desarrollar y cómo tenemos que vivir los vínculos desde el género, desde una perspectiva bastante más democrática, donde se logre visualizar la desigualdad. Entonces creo que ese fue un cambio importante que se fue dando desde el inicio, cómo podemos ir transitando desde una cuestión más defensiva a una cuestión más propositiva. Y creo que este trabajo de poder convocar a un grupo de varones a sentarse, a reflexionar en un ambiente también seguro, que no fuese no sé, pues frente a alguna pregunta quizás inadecuada o algún error, digamos, como que no se le fuese a sancionar, sino que en el fondo eso pudiese ser una oportunidad también para poder reflexionar y educarnos colectivamente. Creo que eso es una cuestión central también de estas apuestas. Entonces, yo diría que una de las cuestiones centrales que se vio fue esta necesidad de ir saliendo de una postura defensiva y avanzar hacia una postura más propositiva, como desde mis acciones puedo ir avanzando, digamos, en la transformación de estas relaciones de género. Rodrigo, quiero tomar eso de lo propositivo, ¿no? Que emerge desde una subjetividad, una interioridad, de una reflexión propia respecto a lo que también se siente como una imposición, ¿no? Pero no digo de una casa de estudio o de la sociedad, sino finalmente también de las mujeres, porque todavía subsiste, y yo lo he escuchado sobre todo en personas mayores, esto de, es que ahora no se puede decir nada. Exacto. Tengo miedito, viene el 8M y ese día muchos que siempre sacan la voz fuertemente se sienten inhibidos, cohibidos y muy temerosos a ser funados. Exacto.
O sea, yo creo que la incomodidad es parte fundamental como de Bienvenida. este proceso. O sea, Abracémosla. tiene que ser. Sin Ya. incomodidad como que no va a pasar nada. No hay cambio. Exacto, yo creo que es necesario confrontarse con la incomodidad y creo que una cuestión clave que de hecho dentro de los grupos de compañeros con los cuales trabajamos aparece bastante destacado es el tema de la escucha activa. O sea, no solamente como impostar como si yo te estuviera escuchando, sino que en el fondo realmente escuchar y desde ahí ver también qué es lo que las otras personas o que las mujeres en particular o las diversidades proponen como formas de relación. O sea, en general, desde el ego masculino también creo que el foco está puesto así, me cuestionaron, y en rigor el foco debiese estar puesto en escuchar lo que está ahí. O sea, creo que eso es una cuestión vital. Ya que estás hablando de las diversidades y disidencias sexuales, ¿cómo se abordó justamente? Porque claro, el femenino y la estructura binaria está igual más integrada, incluso, ¿no?, con todas estas agresiones, violencia, pero donde las disidencias y las diversidades pareciera para algunos que emergieron, que es algo nuevo. Exacto. Que es algo que está de moda, Exacto. que es una ideología, además, qué sé yo. En fin, entonces, ¿cómo se abordó dentro del curso que tiene modalidad de talleres? Subrayo eso. Sí, para mí fue súper satisfactorio. Yo en lo particular, a lo largo de mi vida, desde lo personal y desde lo político, también he estado involucrado en temas de diversidades, entonces para mí también era importante que eso apareciera. Pero los participantes lo pusieron sobre la mesa y justamente desde ese lugar. O sea, actualmente la diversidad se ha ido ampliando, digamos, aparecen otros códigos a partir de los cuales nombrarse a sí mismo. Por ejemplo, las identidades no binarias. Antes eran absolutamente negadas, impensadas. Exacto. Impensadas. Entonces, esa ampliación del repertorio produce también cierto aturdimiento. O sea, ya no sé cómo relacionarme con las diversidades porque ahora son muchas y tengo miedo a embarrarlas. El tema de los pronombres, por ejemplo, que para algunas personas es tan importante, con justa razón, porque básicamente es como enuncian su identidad. Entonces, acá aparece la diversidad un poco, en un principio, desde ese aturdimiento de cómo se vive la diversidad en la actualidad y las complejidades versus el repertorio de los 90, que era básicamente reconocer homosexuales, lesbianas, si es que, y listo. Sin embargo, creo que en el taller aparece también una relación más clara con con los efectos que tiene la homofobia, como te decía anteriormente, en la estructuración de la masculinidad. O sea, como la masculinidad un poco, siempre se habla de que la masculinidad es frágil y que la masculinidad tradicional es frágil justamente porque se te enseña más bien cómo no ser versus cómo ser. Es cierto. Entonces, si tú estás habitando el no ser, es como me tengo que diferenciar de esto, me tengo que diferenciar de lo otro. Y por más que uno quiera, el peso de esa homofobia es bastante fuerte. Entonces, porque hay que estarse diferenciando de ese patrón. Entonces, la idea era también poder visualizar los puntos en común que existen entre la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia las diversidades, que tiene que ver con cuerpos, identidades feminizadas, pero en paralelo también tiene ciertas sutilezas. O sea, de hecho, los mismos varones que son parte de la diversidad sexual también no están exentos de esta violencia masculina, digamos, esta violencia machista, de la plumofobia, por ejemplo, de sindicar o estigmatizar a aquellas personas que tienen una expresión más femenina. Entonces, las problemáticas de la masculinidad o las tensiones de la masculinidad no son solamente cuestiones que habitan en hombres cis heterosexuales, sino que también en diversidades y también en las mujeres, como tú decías en algún momento. Absolutamente. Claro. Ahora, cuando hablabas del temor, e insisto en esta frase que también mis compañeros señalaban que estaba muy presente en el taller, en las mismas sesiones, ¿no?, de pisar sobre huevo. Ese temor, a tu juicio, pero no quiero centrarlo solo en el taller, sino en la sociedad en general, Rodrigo. ¿Sientes que es honesto, que obedece más a ser expuesto a cancelación, a funa, a ser marginado, que vivir lo mismo que hemos vivido todos nosotros también a lo largo de la historia? ¿O es un acto honesto el temor de no herir, de no ofender y de no invisibilizar al otro? O sea, finalmente de no dañar. Uy, eso yo creo que depende del nivel de sensibilización también de la persona. Yo creo ya, pero como psicólogo, ¿qué es eso? Sí, claro, por eso los psicólogos somos muy del depende. Pero ya, ok, está bien. No, pero yo creo que hay una mezcla. Yo creo que efectivamente, o sea, por ejemplo, para algunas personas, sobre todo cuando las temáticas no son solo temas que habitan por fuera, sino que son parte de tu vida. O sea, por ejemplo, personas que dentro de su familia
hay alguien que se visibiliza como parte de la diversidad sexual o hay una persona trans, o también empieza el cuestionamiento dentro de la familia por las relaciones intergeneracionales, creo que existe efectivamente una preocupación también por el no daño, pero también creo que eso coexiste y no es excluyente con una cuestión también evitativa justamente de ser funado, de ser sindicado, porque efectivamente una de las características de estas relaciones que se empiezan a tejer es justamente la proliferación de la funa y que en algún momento se empieza a desdibujar también. O sea, en algún momento la funa nace como un dispositivo para tomar la justicia como por tus propias manos. Y a propósito de la violación de derechos humanos. Exacto. Entonces, es el contexto, digamos, histórico. Exacto. Pero sin embargo, después en algún momento empieza a transitar también hacia áreas que no son derechamente delitos, ni mucho menos. Y donde no ha habido denuncia. Exacto. Claro. Son cuestiones relacionales. O sea, Exacto. como que me dejaste de hablar y te funo. Sí. Entonces, como que se empieza a instalar también una hipervigilancia. Yo al menos la he visto bastante en el aula. Personas que se privan de opinar o de hablar porque tienen miedo justamente a decir algo, mal generalizar a alguien y que eso pueda ser profundamente sancionado. Entonces creo que está todavía esa hipervigilancia instalada también en las relaciones. Rodrigo, me imagino que obviamente también lo que se vio ahí, lo que se habló, algunas cosas testimoniales caen en la confidencialidad y es parte también del respeto. Pero si nos puedes comentar alguna de las inquietudes que se dieron como también generalidades en esta relación que es laboral, porque acá estamos hablando de académicos y funcionarios, con las pares, pero con los pares también, hombres masculinos en todo el sentido, digamos, y no solo con las diversidades y de ciencias sexuales. Acá en la interna, cuando además hay un mandato, hay una institucionalidad que está abogando por ello, porque no es lo mismo que en la casa, bueno, ahí cada uno tiene sus costos, pero acá se busca una paridad y estamos hablando y una igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué cosas donde se sienten incómodos? Ya hablamos del dispositivo del humor y yo lo he visto acá dentro de mis compañeros que antes de este curso igual, hace unos años ya no está el chiste fácil hacia la corporalidad, sobre todo de una otra, el chiste hacia las diversidades sexuales o el uy que tú decías, todas esas cosas, ¿no? Claro. Ya no está. Por autocensura o porque realmente están pegándose al cachofazo, como se dice. Pero, ¿qué cosas se dan en la dinámica donde uno dice, pucha, mira, tengo una compañera que X y no sé relacionarme con ella, o tengo, no sé, usar el lenguaje inclusivo y yo trabajo, no sé, frente al micrófono, en este caso por la radio, o yo en las clases con mis estudiantes? ¿Qué situaciones se dan y persisten y que a ti te parezcan interesantes comentar? O sea, una cosa que me parece interesante tiene que ver con la dinámica en los equipos de trabajo, justamente, porque los equipos, por ejemplo, compuestos principalmente por mujeres, para algunas personas suponían también justamente esta tensión de estar vigilándose permanentemente o también qué hacer con los cuestionamientos que las compañeras me hacen, digamos. O sea, habían algunos que hacían sentido a los varones, habían otros que no hacían sentido a los varones, entonces ahí como vas estableciendo como ciertas reflexiones más particulares respecto a cada interpelación o a cada situación versus generalizar. O sea, por ejemplo, recuerdo que algún compañero, para no transgredir la confidencialidad. No, por supuesto, nadie va a saber. Claro, aquí guardamos la fuente. Esto queda acá. Esto queda acá. No, planteaba, por ejemplo, como... no sé, una compañera le decía así como no sé, me siento invadida como por tu presencia en este espacio. Entonces, ahí, ¿qué haces tú con ese cuestionamiento? ¿Y eso en términos de proxemia, o sea, de corporalidad o de presencia energética o de qué? No está tan claro justamente. Yo creo que al parecer tiene que ver un poco con la proxemia, digamos. Sí. Entonces, pero no sé si incluso desde los compañeros que planteaban eso estaba tan claro como esa raíz. Visualizo eso, visualizo también las transformaciones que se han dado en las aulas, en cómo las y les estudiantes se han ido visibilizando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando enfrentamos situaciones de homo-lesbo-transfobia en los espacios académicos? Recuerdo que en algún momento trabajamos con un caso hipotético, pero que podría ser perfectamente real, de una estudiante trans que estaba siendo, digamos, discriminada por su grupo de trabajo. ¿Y qué haces tú con eso, digamos, en tu labor docente? Entonces, ¿cómo enfrentas, cómo indagas, cómo
preguntas también, o sea, si no tienes por qué saber todo, para nada, pero tienes que sí quizás tener la disposición como para poder indagar con respeto en aquello, o plantear quizás ciertas directrices, no sé, por lo menos para mí en mi experiencia como profesor es súper importante plantear desde el inicio de la clase de que por lo menos desde mi intención quiero que sea este un espacio seguro y libre de relaciones, digamos, de género desiguales o de discriminación por orientación, identidad de género, y que si en algún momento sucede algo que contravenga eso, por favor conversémoslo, analicémoslo, y creo que eso ha sido bastante positivo porque ha permitido efectivamente que estudiantes se me acerquen y podamos dialogar de una forma abierta respecto a esas temáticas. Entonces, creo cuando analizamos ahí algunos casos, una cuestión que pareció bastante interesante, porque tenían que dramatizar, poner el cuerpo, entonces ahí apareció otra dimensión, la socialización del cuerpo en los varones. Los participantes se complicaron mucho al ponerse en la posición femenina o en la posición de la diversidad por miedo también a embarrarla, que es un poco lo que estaba y hacer caricatura quizás, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo podemos, nuevamente en la lógica, cuestionar este humor que tradicionalmente ha puesto a las mujeres o a las diversidades como caricaturas y podemos ponernos en su lugar también desde un lugar distinto? O sea, efectivamente, igual existen los varones femeninos y eso no necesariamente es una caricatura, sino que es una realidad y se puede hacer desde el respeto igual. Y no es un sujeto, digamos, que sea un depositario de no solo de humillaciones, de críticas, sino del ridículo, ¿no? Que eso es algo que usamos mucho. ¿Cuánto analfabetismo emocional viste? Y no solo de poder diferenciar qué es la pena de la angustia o la ansiedad en términos, digamos, conceptuales. Porque tú dijiste algo muy interesante, lo del cuerpo, la corporalidad. Y las emociones, bueno, pasan por el organismo físico, pero también obviamente por nuestra mente, que le da una forma, la articula a través del lenguaje, del pensamiento y luego del lenguaje. Pero ¿cuánto viste de dificultad para justamente expresar todo lo que estábamos hablando, desde la resistencia, desde lo que me pasa con la compañera o con el compañero o con quien sea, ¿no? Y cómo me siento también perdido. Claro. O sea, yo creo que igual una de las riquezas quizás de este espacio es que justamente baja un poquito las defensas en torno a esta expresión emocional. Creo que eso fue bastante interesante. O sea, los participantes expresaron sus tensiones, expresaron las dificultades a veces como de manejar ciertas situaciones, sobre todo en el contexto familiar, que tiende a ser como bien conservador en algunos casos. Entonces, creo que, por supuesto, hay ciertas emociones que son todas aquellas vinculadas a la fragilidad, es decir, como el miedo o la tristeza, la vergüenza, etcétera, que son más difíciles que aparezcan, pero por lo menos para mi tranquilidad creo que aparecieron igual en el taller. Como te comentaba justamente esta experiencia de trabajar con el cuerpo, que lo hicimos solo en una de las dos implementaciones, en un principio apareció el cuestionamiento de por qué igual en las representaciones aparecen solo hombres, siendo que en los casos también habían mujeres, habían diversidades, y en un principio aparece como el argumento de, no, lo pensamos así, la escena la quisimos plantear de este modo, pero después rápidamente hay una reformulación de esa reflexión y se dice, no, la verdad quizás tiene que ver con inhibición, tiene que ver con vergüenza o tiene que ver con miedo. Entonces esas cosas se lograron ver en el proceso. Yo creo que es súper importante y que no solamente aparezcan, sino que también el grupo sea capaz como de contener con altura de miras esa situación. O sea, poder brindar también una palabra o una reflexión frente a lo que tú estás diciendo o lo que tú estás compartiendo, que a veces no es fácil de compartir, me parece súper importante. Entonces sí apareció, creo. Ahora, me parece también interesante algo que me comentaban en relación a la dinámica donde quizás por esta incertidumbre, quizás por este temor inicial que comentábamos, ya sea porque se sentían obligados o invitados o estaban interesados en asistir a este curso de convivencia universitaria y masculinidades acá en la USACH, que sentían que, a propósito de la dinámica del taller, querían ser más guiados quizás por ustedes, ¿no? Y no tanto interpelados u observados. Y en ese sentido, desde la primera a la última sesión del taller, que era de 3 horas, ¿no? Intensivo, Sí. cómo también se dieron cuenta que pudieron
sacar su propia voz y reconocerse de que tenían algo que aportar, porque a lo mejor al inicio dicen, bueno, ¿yo qué tengo que decir acá? No me preguntan, yo me porto bien, yo no he tenido problema con ninguna persona, yo calladito, piola, u otros escondiéndose, porque a lo mejor sí tenían algunos episodios de tensión donde X, ¿no? Podría haber sucedido algo que incomodaba y que podía ser reconocido. Pero ¿por qué también, para responderle a aquellos que también nos están escuchando, porque también son parte de nuestro equipo, estaba esta dinámica donde ustedes daban algunas luces y luego ustedes fluyan? Sí, nosotros como equipo somos plenamente, teníamos muy claro que lo que más hace falta es el diálogo entre varones. O sea, los varones han estado históricamente excluidos de estas conversaciones, creo, por diversas razones. Y nosotros teníamos como el horizonte de que el foco central de estos espacios fuese el diálogo entre los compañeros. Nosotros íbamos a facilitar ese espacio al principio. De hecho, fuimos muy claros en un principio de plantear como metodológicamente, y también nuestra posición como educadores en ese contexto estaba basada como en la facilitación, en brindar también un espacio seguro como para que no existiera o se pudiera al menos amortiguar un poco este efecto de la autocensura, pero también nuestro foco al poner el centro, la palabra y la reflexión de los varones, no era como para estarlos así como observando y desde ahí establecer como una meta reflexión. No lo estábamos observando, sino que más bien, o sea, claro, estábamos ahí de repente escuchando las conversaciones que habían entre los grupos, porque nunca también uno va a ser capaz de recoger después la riqueza de esa discusión en una plenaria, pero tenía que ver más bien con darle el foco, el acento y la relevancia que corresponde al diálogo entre los compañeros. Yo creo que eso es algo que ha estado ausente de los espacios de educación superior, al menos en lo que yo conozco, lo que he habitado, es algo bastante innovador. Entonces no tenía que ver con una cuestión de estar supervisando, sino que tenía que ver con dar el protagonismo a quien corresponde. Y para finalizar, para entender también ahí cómo se propiciaba el diálogo. Había una pregunta, una invitación respecto a un concepto y conversen qué es para ustedes X. Danos un ejemplo ahí concreto. Sí, o sea, por ejemplo, la primera sesión es una sesión donde indagamos en las expectativas, en lo que se desea aprender, y desde ahí trabajamos con cuál es o sea, establecemos como algunos puntos claves vinculados un poco a, por ejemplo, el mayo feminista parece como un disparador un poco de la conversación. Trabajamos, por ejemplo, con quienes estaban en la universidad previo al mayo feminista o posterior al mayo feminista, si es que logran establecer diferencias o continuidades también en los procesos de las relaciones de género, pero desde ahí les invitamos, por ejemplo, a construir sus propias diagnósticos respecto a las relaciones de género. Y ahí pasan cosas interesantes, porque también hay participantes que tienen miradas, yo creo que algunas bastante ingenuas, por ejemplo, respecto a los procesos. En la actualidad ahora se reconoce la diversidad sexual, las cosas han ido cambiando para mejor, y está bien, efectivamente, en parte es así, o sea, culturalmente existe un reconocimiento mayor, dicen, ¿no? Ya están. del derecho de los derechos de las mujeres y las diversidades, pero en realidad eso hay que matizarlo bastante. Entonces, para nosotros es súper importante conocer, más que poner nosotros el diagnóstico de cómo están las relaciones de género, ver cómo se está percibiendo y viviendo también en la vida cotidiana de los varones. Entonces, eso es un insumo para partir la conversación. Buenísimo. ¿Me puedes, o nos puedes más bien, no solo a mí, recomendar, no sé, alguna serie, una obra de teatro o un libro que tú sientas que puede ser significativo también para seguir adentrándonos en este tema y también para nuestros compañeros, ¿no?, que asistieron al taller? Bueno, en el taller nosotros trabajamos con la serie en los 80, que nos parece súper interesante como todo el devenir, que además coincide también con los procesos de instalación del neoliberalismo en nuestro país. Pobre Juan Herrera. Como que es una serie que le recomendamos siempre poder ver a los varones y ver siempre trabajamos desde el principio de la serie nomás, ojalá pudiéramos como trabajar más en extendido. A mí en lo particular hay una película que me gusta mucho, es bien fuerte,
fuerte, se llama Jagten, La Cacería, es una película, si no me equivoco, que es danesa. Ah, pucha, sí, me daré. Pero no No es es tan Dogma, difícil. pero no es Dogma. ¿Ah? No es Dogma. ¿No es del movimiento Dogma? No. No, ya, no. más contemporánea. Sí, y esta es una película que creo que es el 2012-2013 y que busca problematizar este juicio o básicamente la lapidación social de un varón en base a una acusación. Es una película súper fuerte, tiene que ver con temáticas de abuso o de supuesto abuso y que muestra un poco también los procesos que viven los varones frente al escrutinio público. Repite el nombre. Jagten, La Cacería. La Cacería, una película danesa y revisar críticamente o una vez más, ¿no? Desde otro lugar, en este caso la premiada serie Los 80 chilena, por cierto. Rodrigo Lara Quintero, psicólogo de nuestra casa de estudio, bueno, es doctor en psicología, experto en temas de diversidad y disidencias sexuales, uno de los profesores de este curso Convivencia Universitaria y Masculinidades que se impartió, y esperamos que vengan, digamos, más, no solo versiones para ir aumentando la masa crítica, sino ir profundizando con nuestros académicos y funcionarios de la USACH. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Igualmente, que te vaya muy bien. Gracias. Nosotros nos despedimos con música. Quédate aquí porque ya viene Mirna Schindler sin pretexto. Chao.